Bien, ahora sí estoy grabando. Bien, muy bien chicos, los felicito con eh, la primer consigna está resuelta. Ah, iba a poner la fecha de 30 de agosto. 30 de agosto. Bueno, vamos entonces con la segunda. La segunda era el Estado, me parece. Concepto de Estado. Indique un concepto de Estado. Enumerando y explicado brevemente cada uno de los elementos, ahí me comí una S, que lo componen. Bien, no era definición. Estaba en el apunte. No sé si llegaron a leer el apunte y estaban los elementos, pero también es una realidad que depende del autor, son también los elementos que enumeran como parte del Estado. Así que vamos a leer lo que pusieron cada uno y si el resto tiene igual, me dice, no, yo tengo igual, o me indica, o no, indica cuál elemento tiene diferente, ¿sí? Tengo acá, Fernando, ¿vos hiciste ese inciso de la tarea? Sí. Bueno, a ver, léelo, así ya de paso vemos si el resto tiene igual. Estado. Asociación de denominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Max Weber. Bien, no hiciste como una enumeración. Ah, sí, ¿dónde están? Los elementos de un estado. Sí. Está la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Bien, entonces tenemos, volveme a repetir, disculpa, territorio. Población, territorio, gobierno y soberanía. Y soberanía. Muy bien. ¿Alguien tiene enumerado los distintos los elementos? ¿Del resto de los compañeros o todos tienen igual? Yo tengo en gobierno, tengo el pueblo, Bien. el territorio y supongo que tengo acá, que sería soberanía también, pero dice, está regulado con base en un Estado de Derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poder, ejecutivo, Bien. legislativo y judicial. Bien. Yo tengo igual que Lucas. Bien. ¿Alguien tiene distinto o tiene igual que Fernando? Yo tengo igual que Fernando. Bien, bien. Están todos correctos. Por eso les decía que en realidad podía ser por una cuestión del autor que lo dividen. Algunos solamente hablan de territorio, población y poder, ni siquiera hablan de gobierno. Eh, Así que en realidad a veces tiene que ver con la definición que da el autor. Como va encarando la definición en los elementos que indica o establece. Pero mientras tengan claro que esos son los elementos, eh, está bien. Vamos a ver la otra. Elaborar un cuadro sinóptico de la clasificación de fuentes del derecho e indicar qué se entiende por ley y cuál es el órgano competente para dictar. Bien, la clasificación de la fuente de derecho también era algo que está en el apunte, así que solamente era ponerse a hacer el cuadradito. Y vamos por el último inciso, que es qué es ley y quiénes la pueden dictar. Así que, Federico, ¿puedes leer tu respuesta? A ver si los chicos lo tienen igual. Bueno, el cuadro sinóptico es la No, punta, bueno, por ley puse regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Y el poder legislativo de la nación es encargado de dictar las leyes generales de la nación. perfecto. ¿Alguien tiene algo distinto o algo más específico o igual?
¿Alguno tiene algo distinto de lo de Federico? Yo tengo parecido, pero con otras Bueno, palabras, digo. dale, dale. Se entiende por ley a la norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contiene regulación determinada de ciertos ámbitos de la vida de las personas. La misma es dictada por el Poder Legislativo de la Nación. Perfecto, muy bien. Sí, es verdad, es parecido, digamos. Es igual, pero no es la misma. Estando dentro de esas dos respuestas, es lo correcto, ¿sí? Bueno, los felicito, igualmente ya voy a ver las tareas, como era hasta las 4, ya directamente dejé que se completara el tiempo, pero ya las voy a ver a las tareas que mandan. Recuerden que para aprobar el módulo se necesita el 80% de las tareas realizadas. No es una cuestión de si están bien o están mal hechas, sino entregadas, ¿sí? Porque eso genera de que ustedes puedan leer sobre la materia y por lo menos ya ir fijando, porque después cuando llegamos a los parciales se les puede hacer mucho para estudiar. Entonces así vamos como acotando un poco el tema del estudio y ya van viendo, me aseguro de que vean los temas, pero más allá de eso, el 80% de las tareas tienen que estar entregadas para poder aprobar el módulo. Es asistencia y tareas. Ya pongo... Hoy vamos a empezar con la unidad número 4. El 4 creo que es, o 5, ya estoy perdida con las unidades, a ver. Lo que vamos a ver hoy específicamente es las fuentes de los actos jurídicos. El programa. No, es la 4. No, es la 5, causa del derecho. Bien. Recuerden que toda esta parte todavía estamos en la parte general que ustedes tienen que saber antes de entrar a lo específico que tiene que ver con la legislación puntual de, digamos, lo que tenga que ver con informática. Pero toda esta parte es general y es necesario que ustedes la puedan entender para después entrar en lo específico de la materia. Así que hoy vamos a ver las causas del derecho. Les voy a mostrar un video. Siempre los videos que encuentro no son de ediciones de Argentina, así que bueno, puede parecer un poco raras. Y después vamos a trabajar con Filminas, ya mostrándoles lo que específicamente tiene que ver con la materia de hoy, ¿sí? Antes que me olvide, ¿les pareció fácil, estuvo bien la tarea o fue difícil las consignas para realizar? Todo bien para mí. No sé. ¿Estuvo bien también porque Bien, fue bro. corto? Bien, no, bueno, está bien, porque por ahí si son muy complicadas o si se les dificulta algo, no duden en decírmelo, me pueden mandar un mensaje privado, no hace falta que me lo digan en clase. Recién estoy aprendiendo a hacer las funciones, no les digo que hice la tarea y no la colgué bien, así que, bueno, voy a ver si puedo empezar a meter. Ah, les puse los videos también que habíamos visto en clase, de cuando doy las clases teóricas, si me llego a olvidar de algún video que ustedes recuerden que veamos en clase, también me mandan un mensaje, profe, no puso el video de tal cosa, así lo subo. Así que bueno, hoy vamos... Profe, ¿los exámenes van a ser de apuntes o van a ser más o menos de la tarea que nosotros hagamos? No, van a ser de los apuntes. Siempre las... ¿Por qué? Porque en realidad yo voy a tomar lo que yo doy en clase. Entonces mis clases están basadas en los apuntes que les doy. Así que los exámenes están basados en los apuntes que yo cargo. No sé si lo aclaré en las unidades, me hizo acordar. Todo lo que yo doy en los apuntes son como lo básico y guía. Ustedes pueden profundizar obviamente en todos los temas, ¿sí? No hay ningún problema, inclusive me pueden mandar, profe, encontré esta información, está bien, puedo seguir estudiando, no hay problema, pero ustedes sepan que lo que yo le doy es los conceptos básicos y mínimos que ustedes deberían leer y saber.
Y es la guía del, no sé, hay algún tema que no se entiende y lo pueden buscar en Google, no hay ningún problema, ¿sí? Pero mínimo los apuntes que yo les dejo, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces. Compartir pantalla. Y no lo veo. Esperen. Ay. Ahora sí. Vamos a ver si lo veo. Acá. Compartir sonido. Bueno, ahí va, chicos. El apunte. Ah, no, este no es. Ah, sí. Bueno, ahí va. Los hechos jurídicos en lato sensu o en sentido amplio abarcan los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. Primeramente, los hechos jurídicos, ya en sentido estricto, son todo acontecimiento natural o del hombre que produzca consecuencias de derecho, consistentes en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones o situaciones jurídicas concretas. Como nos damos cuenta en la definición, los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos naturales, a su vez, se subdividen en hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con los hombres. Los simplemente naturales son todos los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho, como por ejemplo, una parcela de siembra que está asegurada y por mal clima se pierde la cosecha, genera consecuencias de derecho porque alguien está obligado a pagarle el seguro a la persona que aseguró tal parcela. Los hechos naturales relacionados con los hombres son hechos biológicos relacionados con el ser humano que originan consecuencias de derecho, por ejemplo en el nacimiento, la vida o la muerte, porque desde que nace a una persona se le tiene que registrar en el registro civil. Por otra parte, los hechos jurídicos del hombre se subdividen en hechos voluntarios, involuntarios y contra su voluntad. Los voluntarios se dividen en lícitos e ilícitos. Los lícitos son aquellos hechos voluntarios que, produciendo consecuencias de derecho, se ejecutan sin dolo o culpa y no violan ni son contrarios a ninguna norma de derecho o a las buenas costumbres. Por ejemplo, la persona que va a comprar unas frituras a la tienda es un hecho jurídico lícito, porque no va en contra de ninguna norma ni de las buenas costumbres, y genera consecuencias jurídicas porque se trata de una compraventa. Los ilícitos son aquellos hechos voluntarios que se llevan a cabo con dolo, culpa, falta de previsión o de cuidado, así como aquellos que por sí mismos o por las consecuencias que producen, violan o son contrarios a las normas jurídicas o a las buenas costumbres. Por ejemplo, cuando alguien decide y va a destruir la propiedad privada de otro, es un hecho voluntario ilícito, porque se hace con dolo y genera consecuencias jurídicas con la persona afectada. Ahora pasaremos a los hechos involuntarios, que son cuando el sujeto produce consecuencias jurídicas sin tener intención de ello. Por ejemplo, un sujeto que conducía un automóvil a exceso de velocidad y que por una falta mecánica la cual le impidió controlar el auto, atropella a dos personas provocándole lesiones. En este caso no existió la voluntad de lesionar a las personas, pero como pasó, generó consecuencias de derecho, aunque tampoco el sujeto buscaba generar dichas consecuencias. Por último, el hecho jurídico que se ejecuta contra la voluntad del sujeto pasa cuando éste lleva a cabo el hecho a causa de una coacción irresistible por hallarse privado de la libertad, o cuando se vea obligado por caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, alguien que es amenazado a punta de pistola para que destruya la propiedad de un tercero. Lo relevante aquí es que el sujeto protagonista del hecho está siendo obligado a ejecutar una acción contra su voluntad por un tercero. Por su parte, el acto jurídico es una declaración o manifestación de voluntad, hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias jurídicas, las cuales puede consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato de trabajo donde una persona expresa su voluntad de trabajar en X términos y donde otra persona expresa su voluntad de contratar a la primera en los mismos términos. Los actos jurídicos se clasifican de distintas maneras. Primero tenemos los unilaterales, bilaterales y plurilaterales, que responden al número de las declaraciones de voluntad dentro de dicho acto. Por ejemplo, el testamento es un acto jurídico unilateral, porque solo el que lo hace pone su voluntad, pero en el caso de un contrato, necesariamente tienen que ser dos o más voluntades.
Por eso, este debe de ser un acto bilateral o plurilateral. Después tenemos la clasificación actos jurídicos amortis causa, y estos son los actos que producen efectos después de la muerte del actor, por ejemplo, otra vez el testamento. El tercero son los actos jurídicos intervivos, y estos son los celebrados mientras la persona está viva, y por ende sus efectos se desarrollan en esta condición. Por ejemplo, una compraventa, ya que necesariamente tiene que hacerse en vida. La tercera clasificación son los actos jurídicos solemnes, los cuales son los que requieren de una forma especial para que la ley les reconozca validez, por ejemplo, el matrimonio. Por otra parte, están los actos jurídicos no solemnes, los cuales no requieren de una forma preestablecida o especial, por ejemplo, una donación de bienes. La siguiente clasificación son los actos jurídicos lícitos y los ilícitos. Los lícitos son aquellos que al efectuarse no lesionan ninguna norma jurídica, por ejemplo, el matrimonio cuando se celebra sin ningún impedimento. Los actos jurídicos ilícitos son los que al efectuarse lesionan normas jurídicas, por ejemplo, el contraer matrimonio por segunda vez cuando no se ha disuelto el vínculo matrimonial con la primera esposa o esposo. Hay muchas cosas más que saber de los actos jurídicos, pero el objetivo de este video es entender las diferencias y conceptos esenciales entre hechos y actos jurídicos. Por último, para reforzar y dejar claro, lo explicaré de una forma muy sencilla. Tenemos tres cosas. El hecho jurídico, en lato sensu, es todo lo que haga una persona, porque está hablando de un sentido amplio, globalmente. Ahora, en sentido estricto, es un acontecimiento, algo que pasa, algo que cambia o modifica la realidad. Por ejemplo, una persona destruyendo los bienes muebles de un tercero, porque hay algo material que está cambiando. Y el acto jurídico simplemente es la declaración de voluntad, que se hace con el propósito de generar consecuencias jurídicas. El ejemplo más simple de esto es el matrimonio, porque simplemente declaras tu voluntad de que sí te quieres casar, y esto con el objetivo de generar consecuencias legales como tener el estatus de casado o los diversos derechos y obligaciones que nacen con el matrimonio. Bien. No se mareen, porque en realidad fue como una aproximación a lo que significa la unidad, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que ver es qué es la causa del derecho, y puntualmente vamos a ver esta división del hecho jurídicamente importante, y puntualmente del acto voluntario lícito, que es un acto jurídico. Les voy a mostrar el cuadrito en el cual nos vamos a basar para después ya empezar con las filminas. Bien. Este es el cuadrito. Bien. Este es el cuadrito, digamos que más o menos nos estaba hablando en la filmación que vimos recién, es este. Acá nos habla de un hecho, que es cualquier suceso o acontecimiento, solamente que uno, acá lo llama como ajurídico, pero podríamos ser un hecho natural o un hecho no jurídico, que es aquel que no produce efectos jurídicos, que puede ser un hecho natural o humano. Y luego tenemos un hecho jurídico, que es el que va a modificar una realidad jurídica, el que va a crear una realidad jurídica, y es este que nosotros necesitamos conocer. Vamos a ir a ver. No, acá. Bueno, entonces, comenzamos con la definición del hecho jurídico, ¿sí? Los hechos, entonces, es cualquier acontecimiento o suceso puede ser natural o humano, ¿sí? El hecho, el natural va a ser el que ocurre por la naturaleza, y luego podemos tener hechos con intervención del hombre. Por eso decimos un hecho jurídico, un hecho humano y un hecho natural. Hay hechos
Los hechos jurídicos son los que generan una diferencia en la realidad jurídica y son los que nos interesan. Hay hechos que no son jurídicos y no nos interesan porque no generan ningún tipo de cambio en la realidad jurídica. Por eso se lo llama como simple acontecimiento suceso, una primera división, y como hecho jurídico propiamente dicho. Vamos a utilizar el Código Civil y Comercial y necesito que alguien lea el artículo 257. Búsquenlo un ratito, si lo tienen al Código Civil Comercial, así empezamos a... ¿Cuál número, profe? 257. Profe, ese que dice hecho jurídico, Exactamente. ¿lo leo? Sí, por favor. Bueno, el hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de las relaciones o situaciones jurídicas. Perfecto. Entonces, cualquier hecho o acontecimiento que genera una modificación en la realidad jurídica. Nosotros vamos a tener estos dos, los que ocurren, hecho jurídico natural, que son aquellos en los que no interviene la voluntad del hombre, sin embargo, producen efectos jurídicos, ¿sí? En el ejemplo decía, por ejemplo, una inundación, una tormenta, el granizo. Recuerdan hace como, no recuerdo puntualmente, creo que fueron hace 8 o 10 años, cuando cayó un granizo totalmente imprevisto en Buenos Aires y se dañaron no sé cuántos parabrisas y resulta que ni la mitad tenía seguro de granizo. ¿Sí? Entonces tuvieron que salir a comprar no sé cuántos parabrisas y tenían prioridad, me acuerdo que era todo un tema, porque tenían prioridad las aseguradoras en las casas de parabrisas. Entonces, hay un hecho jurídico puntual, hay un hecho natural que generó una modificación en la realidad jurídica. En este caso, que las aseguradoras debían darles parabrisas a quienes habían contratado la póliza de granizo, algo que casi nunca sucede, sucedió en Buenos Aires, y me acuerdo que fue como algo así muy relevante. Y bien, y por el otro lado tenemos los hechos humanos, que son, por el contrario, aquellos en los que tienen la intervención del hombre. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, conducir un automóvil, asistir a la universidad, usar teléfonos móviles, que sea. Dentro de estos, de los hechos que ocurren con la intervención del hombre, ahí está el 257 que leyó el compañero, vamos a tener la división entre voluntarios e involuntarios. Esta clasificación es según nuestro Código Civil y Comercial. Alguien que lea el 260 y el 261. ¿Quién leyó recién? No me apareció el nombre, pero ahora... Yo, profe. Carlos, usted leyó, lea, listo. Sí. Entonces lea alguno de los otros chicos. El 12 leo, y el profe. 12. Bueno, dale. Si quiere leo uno, dos y el otro que lo lea Fede. Listo, dale. Voy con el artículo 260. Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Bien, y vamos ahora con el 261, Fede. Bueno, acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones especiales. Bien. Entonces, digamos, es como a contrario sensu para poder entenderlo. Si tengo discernimiento, intención y libertad, es decir, si tengo esos tres elementos, es un acto voluntario. Si alguno de estos tres elementos falta o está viciado, va a ser un acto humano involuntario. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con
Ahí hay una figurita de una chica tosiendo, es algo involuntario, por ejemplo. No sé qué podría suceder. Puede suceder, por ejemplo, y sucede mucho, ir manejando un automóvil y que suceda alguna situación, no sé, un desmayo, por ejemplo, ¿se entiende? Puede generar, no sé, un choque, y no tiene que ver ni con culpa ni con negligencia, sino que puntualmente pasó algo en su salud, ¿sí? Entonces es un hecho humano involuntario, ¿sí? Dentro de los voluntarios vamos a encontrar los lícitos y los ilícitos. Quiero, a ver si acá lo tengo. Bien, el simple acto lícito. Lo leo yo porque ya está acá en la filmina. El simple acto lícito, esto es del Código Civil Comercial, es la acción voluntaria, no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es un simple acto lícito. Y vamos con el acto voluntario, que es lo que específicamente nos interesa a nosotros. Vamos con el 260. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. De esta forma vemos dos elementos que caracterizan al acto jurídico. En primer lugar, un elemento interno y por otro lado, un elemento externo. El elemento interno tiene que ver con el discernimiento, la intención y la libertad. Y el elemento externo tiene que ver con la manifestación de esa voluntad, ¿sí? La manifestación por un hecho exterior es justamente el elemento externo. Bueno, justo era la primera que seguía. Vamos a ver uno por uno. El discernimiento, dice, esto es como un poco más técnico. Madurez intelectual para razonar, comprender y valorar el significado del acto y sus consecuencias, dice la filmina. Por otro lado, también vamos a decir que es la aptitud de la persona para comprender el efecto del acto que está realizando, ¿sí? Es decir, entiende las consecuencias del acto que está realizando. Ese es el discernimiento. La intención, dice la filmina, o la parte jurídica, es el propósito de realizar algo. Es la correspondencia entre lo entendido y lo actuado. La intención es básicamente la situación por la cual el sujeto quiere o no quiere, por eso es intención o falta de intención, llevar adelante un acto, ¿sí? Es querer ejecutar el acto y producir consecuencias que tienen que ver con ese acto que está realizado. Y la libertad, dice la filmina, la posibilidad de elegir entre varias opciones sin coacción externa legítima, es decir, sin estar obligado a hacer algo. Nosotros vamos a decir que es la posibilidad material y moral de elegir, ¿sí? De poder optar, de poder elegir, optar, si realizar o no un determinado acto. Y esto de la coacción externa tiene que ver con eso, con que nadie haya coaccionado o violentado al sujeto para realizar o no determinado acto. Las referencias externas dijimos que estos son los elementos internos y dijimos que esta voluntad tiene que exteriorizarse. El artículo 262 dice que los actos pueden exteriorizarse, es decir, manifestarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Y tiene que ver la exteriorización justamente, estos 4 formas que establece el Código Civil, tienen que ver justamente en la manera en que se va a expresar la voluntad de los sujetos. En principio tenemos el de la libertad de la forma, porque ustedes ven que acá nos dice por forma oral, de forma escrita, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Hay que tener en cuenta que para ciertos actos la forma escrita es necesaria y si no se entiende que la voluntad no está exteriorizada. Por ejemplo,
en la compraventa de un inmueble, el mismo Código Civil y Comercial nos dice que se hace por escritura pública, ¿sí? Entonces yo no puedo por medio de, no sé, vamos al escribano y firmamos, no, ni siquiera, no quiero meter un escribano, pero vamos al abogado y firmamos un papel en el que dice que yo le quiero pasar la casa. No, tiene que ser por instrumento público, por medio de escribano. Si no hay escritura pública, esa casa no se cedió o no se pasó a otra mano, ¿sí? Porque el mismo Código Civil determina que así tiene que ser la forma. Bien. A ver si acá. Bien. Las formas de manifestar la voluntad, obviamente, la oral es, no sé, ¿querés ir a mi casa esta tarde no sé, a hacer algo? Y el otro contesta sí, de forma oral. Por escrito. Justamente la que les decía recién, por ejemplo, el traspaso de un inmueble de una persona a otra. Por signos inequívocos, como ven ustedes ahí, hay un señor levantando la mano, cuando por ejemplo en una audiencia pública, me refiero por ejemplo a la parte municipal, se hacen audiencias públicas para temas puntuales, por ejemplo como son de ambiente. Entonces se decide en la audiencia, por ejemplo, la instalación o no de una fábrica. Se tiene que hacer una audiencia pública y las personas tienen que votar. Un signo inequívoco es cuando dice levanten la mano quién está a favor de tal o cual cosa, ¿sí? Por la ejecución de un hecho material, y ahí tenemos, por ejemplo, la entrega del dinero. Cuando le digo, hola señor, ¿cuánto sale la coca? Sale 100, y le paso el billete. No le estoy diciendo, ni estoy firmando, ni nada. Directamente le paso el billete porque estoy aceptando la transacción. ¿Sí? Bien. Acá tiene que ver con el tácito, que no me interesa. Seguimos. Bien. Hay una situación puntual. Nosotros dijimos que para poder hacerse el acto voluntario tiene que ser con discernimiento, intención y voluntad. Estos tres incisos, estos tres conceptos son los que integran la voluntad. Si dijimos que el involuntario va a ser cuando alguno de estos tres conceptos no se encuentra, ¿sí? Ahora, ¿qué puede suceder? Que alguno de estos tres conceptos o elementos esté viciado, ¿sí? Si alguno de estos elementos se encuentra viciado, entonces no vamos a poder hablar de un acto voluntario y por ende ese acto no va a cumplir el fin para el que fue creado. ¿Cuáles son los vicios? Bien, según el elemento es el tipo de vicio que puede generar. Entonces, respecto del discernimiento, vamos a tener el error. Respecto de la intención, vamos a tener el dolo, y respecto de la libertad, vamos a tener violencia. Estos tres son los vicios para cada uno de estos elementos. Si existiera uno solo, ya es un vicio de la voluntad, ¿sí? Entonces, si tengo un error respecto del discernimiento, ya ese acto se encuentra viciado. No es necesario que se den los tres juntos, ¿sí? Puede haber uno, dos o todos. ¿Estamos? Vamos a empezar con el error, como vicio de la voluntad. Leamos el 267, el 265 y el 267, y después leemos el resto. Alguien que lea esos dos artículos. El 265 primero. ¿Alguno de los que no leyó? Sí, profe, ahí lo estoy buscando. Ahí le... Bueno. Artículo 265, error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Bien. Algo que les voy a aclarar antes de seguir leyendo para que no se nos haga lío. El error
o ignorancia es cuando la persona tiene un falso conocimiento sobre algo o desconoce el significado de algo, ¿sí? Ahora bien, el error puede ser de dos tipos. Puede ser error de hecho o error de derecho. El error de hecho puede ser esencial o accidental. Depende de sobre qué recaiga el error. Es esencial, el tipo de error es esencial si la persona que está realizando el acto jurídico no le va a servir ese acto jurídico porque sobre lo que recayó el error es esencial para el acto que está realizando. Por ejemplo, un ejemplo que dice el apunte que me pareció muy acertado. Dice, por ejemplo, quiere comprar un auto para taxi. Ustedes saben que los autos para taxi en La Rioja son de color blanco, ¿sí? Entonces cuando hace el contrato, no se da cuenta y en realidad hizo el contrato por un auto en color verde. Entonces ese es un error para la persona de ese acto jurídico, es un error esencial, ¿sí? Porque sí es importante el color porque no va a poder utilizar ese auto para taxi, ¿sí? Distinto es si, no sé, quería recayó el error sobre otra cosa, por ejemplo. Creyó que estaba haciendo un contrato de un auto con ¿cómo se llama? Con asientos de cuero, dice el apunte, y terminó siendo un auto que tenía ¿cómo se llama? Asientos con tela y no era con cuero. No tiene nada que ver con el fin para el cual realizaba el acto, ¿se entiende? El color sí es importante, no así de qué material están hechos los asientos. Estos son errores de hecho. Otro tipo de error es el error de derecho. El error de derecho, y yo se los dije en la clase pasada cuando vimos las fuentes de derecho, el error de derecho es alegar que la persona no sabía que eso no se podía, ¿sí? Tiene que ver justamente de que él no conocía que eso no se podía realizar, ¿sí? Por ejemplo, compró el auto color blanco, no sé, verde, porque no sabía que en La Rioja los taxis eran de color blanco. Eso tiene que ver con un error de derecho. ¿Por qué? Porque la normativa la establece, en el caso de los taxis, se establece por legislación municipal. Y como yo les dije en la clase pasada, y lo vimos en los apuntes, una vez que cualquier ley nacional o cualquier decreto provincial o cualquier fuente de derecho, ya sea en cualquier orden, eso es lo que quiere decir, ya sea por parte del gobernador, de la municipalidad, de los ministerios, etc. Una vez que han sido publicadas en los boletines oficiales, se entiende que son conocidas por todos. Entonces, en Argentina, la alegación de desconocimiento del derecho no existe, ¿sí? Entonces, antes de realizar cualquier tipo de acto jurídico, es importante saber la materia legal sobre el acto que se quiere realizar, porque no van a poder alegar error de derecho, es decir, no pueden alegar desconocimiento. Ahora bien, los otros tipos de errores, ya vamos a leer ahora el 267, por eso les quería establecer la diferencia entre error de hecho esencial y el error de derecho. Ahora vamos a leer, o que alguien lea, el artículo 267. ¿Alguno que no haya leído? ¿Leonel de la Vega sigue sin aparecer? ¿O ya estás, Leonel? Ahí lo leo yo, profe. Bueno. No sé quién es el que me dijo, no me aparece acá al costado. Leonardo. Leonardo, dale. Artículo 267. El error de hecho es esencial cuando recae sobre A, la naturaleza del acto, B, un bien o un hecho diverso o de distintas especies que el que se pretendió designar, o una cualidad, extensión o suma de diversa a la querida.
C, la actualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o de las circunstancias del caso. D, los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácticamente. O E, la persona a la cual se celebró o a la cual se refirió el acto si ella fue determinante para su celebración. Perfecto. Otro tipo de errores esenciales, por ejemplo, como dice ahí, si es un bien material, no es lo mismo comprar 10 toneladas de frutilla. Yo quería 10 toneladas de frutilla porque tengo una fábrica de mermeladas de frutilla y terminé comprando 10 toneladas de nueces. ¿Sí? No tiene nada que ver, entonces en ese caso también es de tipo esencial. Otra cosa que también es esencial es este último punto que dice que tiene que ver con la persona. Entonces, contrato a Miguel Ángel, que es un excelente pintor, pues un pintor de la edad antigua, pero para que ustedes, digamos, tengan referencia, lo quiero contratar para que me haga una pintura y resulta que me equivoco y contrato a Miguel Ángel que hace pintura de paredes. Entonces, es esencial, porque yo en realidad quería una pintura para poder regalar, no sé, a mis padres, y termino contratando un pintor, ¿se entiende? Entonces, esos errores sí son esenciales y pueden pedirse se podría pedir la nulidad del contrato. No así el error de cálculo, que lo ven ahí. El error de cálculo no es suficiente para poder pedir la nulidad del acto. Lo único que podemos hacer es rectificar el acto. Quería 100 kilos de frutilla y me equivoqué y decía 10. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, tengo la fábrica de mermelada, quise poner 100 kilos y puse 10. Entonces, ¿qué hacemos? Rectificamos entre las partes. ¿Sí? Bien, eso entonces en cuanto al error del elemento puntual del discernimiento. Vamos al dolo. Esta palabra también la deben conocer porque es una palabra que se utiliza mucho en la parte penal. ¿Sí? Vamos a ver el artículo 271. ¿Alguien que no haya leído? Lucas, ¿leíste? No, ahí leo. Dale. 271. Sí. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Bien. Entonces, cuando hablamos del dolo, tiene que haber intención de causar daño y lo que, digamos, lo puntual es una persona que miente para poder realizar un acto, para que el otro caiga en engaño, ¿sí? Entonces, es mentirle al otro, engañar al otro, para que el otro efectivamente realice el acto del cual yo estoy interesado. Los requisitos que tiene que tener el dolo para poder pedir, una vez que se haya celebrado el contrato y que verdaderamente demostremos que el otro en realidad me engañó para poder yo caer, digamos, en su mentira, es que haya sido grave, que haya sido la causa determinante de la acción. Mira, yo soy intermediario de Miguel Ángel. Entonces, si vos me contratás a mí, yo hago que Miguel Ángel vaya a tu casa, pero resulta que yo quería Miguel Ángel que pinta cuadros, no Miguel Ángel que pinta paredes, ¿sí? Entonces, que haya sido grave, que haya sido determinante de la acción, que haya ocasionado un daño importante, le pagué para que Miguel Ángel venga, y que no haya dolo por ambas partes. Él verdaderamente me engañó de tal forma que para mí fue algo irresistible, ¿sí? Contratar con él. No que él actúa con engaño y yo también. ¿Estamos? Entonces, eso es lo importante para poder pedir la nulidad del acto. Vamos a entrar, esto es más jurídico. Vamos con la tercera situación que se puede dar, y es la de violencia. ¿Sí? La violencia, al elemento que va a viciar es al elemento libertad.
La violencia puede ser física o moral. La violencia física es cuando se emplea contra otra persona una fuerza suficiente para que actúe de una determinada manera. De esta forma yo le estoy coartando a la otra persona la libertad de decisión, la posibilidad de autodeterminación del otro sujeto. Por ejemplo, una forma de violencia física, que es esta fuerza irresistible, cuando puede suceder o no, no sé, atamos a la persona y la otra persona tiene una lapicera, pero yo le manejo la lapicera para arriba para que firme un acto, ¿sí? Sin duda que hay una violencia física. Y la violencia moral, o también llamada psíquica, es cuando empleamos la intimidación, ¿sí? Cuando a partir de amenazas genero que el otro, genero en el otro un tipo de daño que parece inminente para la otra persona, entonces actúa bajo amenazas o creyendo que va a tener un daño en su persona. Por ejemplo, ahí está el hombrecito con el arma, me está apuntando con un arma por atrás, la otra persona no ve, entonces yo estoy realizando algo. Por ejemplo, extrayendo dinero del cajero, pero en realidad tengo una persona atrás que me está apuntando con un arma, ¿sí? O cuando amenaza por medio de un teléfono, mira, acá tengo tu familia y le voy a hacer daño si no haces algo. Todas esas son tipos de violencias psíquicas o de intimidación. Entonces, esta amenaza debe ser injusta e ilegal, como requisitos, debe referirse a un mal inminente y grave, ya sea en la persona, en sus bienes o en sus seres queridos, y debe generar un temor fundado, ¿sí? Un niño no podría amenazar a un adulto, ¿sí? Eso es un temor infundado. Mira, cuando dice, te voy a pegar, le dice el nene al padre, supongamos, ¿sí? Ese es un temor infundado. Bien, entonces vimos el acto jurídico voluntario, cuáles son sus elementos, cuáles son los vicios, y por último, eso es, dijimos, a ver si acá lo tengo, bien, como vicio de la voluntad. Bien, ya lo tenemos. Quiero ver a ver si acá tengo lo último que les quiero decir. Bueno, estos son uno por uno. No lo voy a tener acá, pero lo quiero firma digital. No. Vamos a dejar de compartir. Bien. Por último, el último que ustedes tienen que tener en cuenta, entonces eso dijimos que son vicios que afectan a uno de los elementos, en este caso, de la situación del elemento interno. Ahora bien, cuando el elemento sí tiene vicio, tiene discernimiento, intención y libertad del elemento interno, y se manifiesta por medio de sus, ya sea de forma oral, escrita, o por signos inequívocos, pueden generarse también vicios del acto jurídico en sí. Y esto tiene que ver con la simulación y el fraude. La simulación es cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro acto, ¿sí? O cuando tiene cláusulas que no son verdaderas o fechas que no son ciertas. Y el fraude es cuando, estando el deudor en grado de insolvencia, por medio de engaño, genera una incertidumbre en sus acreedores, ¿sí? Entonces, esos tienen que ver con vicios del acto jurídico. El tercero es el de la lesión, que son actos cuando realizados explotando la necesidad o debilidad de la otra parte para que ese acto se realice, ¿sí?
me aprovecho de la inexperiencia de la otra parte, de la necesidad o de la debilidad de la otra parte para generar una ventaja patrimonial a mi favor. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con los negocios de cuando hay un préstamo de dinero, por ejemplo, con otra persona y le cobro intereses exagerados. Entonces, en ese caso, es un caso de lesión y se podría pedir la nulidad del acto. Son esos tres casos. Son esos tres vicios. Simulación, fraude o lesión. ¿Sí? Y tienen que ver con vicios del acto en sí, cuando ya son voluntarios y se han manifestado en el mundo exterior. ¿Sí? Yo les voy a pasar el cuadrito de esta clase de hoy, que son los actos jurídicos como fuentes de derecho. Están en no me sale la palabra, en el programa. La próxima clase ya vamos a empezar con la unidad 6, que es de, si no me equivoco, es de propiedad intelectual, así que ya terminaríamos con la parte civil para ya empezar con la parte puntual. Pero es importante que cuando ya empecemos a hablar de todas estas leyes, de cuestiones puntuales, de sujetos, la causa jurídica que los generó, etcétera, ustedes ya sepan de qué estamos hablando. Si no, lo mismo vamos a volver sobre estos conceptos y seguro que las tareas van a ser sobre esto. Este fin de semana las tareas van a ser sobre sujetos de derecho y sobre causas del derecho. Entonces, de esa forma ya cerramos todo lo que es la parte civil que les tenía que dar. ¿Sí? Así que bueno, con esto culminamos con la clase de hoy. Cualquier duda o consulta me lo mandan en el aula virtual por medio de mensaje. Igualmente ya nos vemos el miércoles y el miércoles empieza a correr la tarea para el fin de semana. ¿Sí? Así que bueno, con esto chicos terminamos por hoy. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. No, profe. Listo chicos. Nos vemos el miércoles. Que tengan lindos días hasta el miércoles. Nos vemos. Nos vemos, profe. No, profe. El miércoles.